Muy buenos días, Latinoamérica, muy buenos días, generación emergente. Reciban un saludo desde Cuba, ¿verdad? Mi nombre es Blanco, líder de Generación Emergente en Cuba. Y entonces, quiero dar gracias a Dios por esta bendición, por darnos la oportunidad y el gran privilegio de poder mantenernos juntos, de mantenernos integrados y sumarnos a este gran movimiento que es la Generación Emergente en Latinoamérica. Entonces, bendecido estoy y agradecido a Dios por esta bendición. Dios te bendiga, te bendigo desde Cuba. Y espero que sea un tiempo en el que podamos reflexionar y meditar en la palabra de Dios, en esto que se ha hecho llamar Devocionales de Impacto Transición 2020. Entonces, el tema que me ocupa en esta mañana es dependencia del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir a la Biblia. Si tiene su Biblia, puede abrirla. Y si no, puede escuchar la palabra de Dios en este preciso instante. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, el verso 13 y 14, dice así la palabra de Dios. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, es la garantía, es el sello, es el contrato de nuestra herencia, dice la palabra de Dios, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios añada bendición a su palabra y que la palabra de Dios realmente nos redarguya en esta mañana, nos hable, nos edifique y nos levante. Es bueno desde temprano en la mañana poder reflexionar, poder estar meditando en la palabra de Dios y aún mejor poder aprovechar esta oportunidad y esto que es las redes sociales para poder difundir el mensaje y así poder llegar a muchas más personas, alcanzar a mucha más gente con la palabra de Dios. Entonces, cuando buscamos en el diccionario el significado de la palabra dependencia, tiene un significado bien corto, pero muy profundo. Y dependencia no es más que subordinado a un poder mayor. Y esto obviamente refleja lo que representa el Espíritu Santo en la vida de todo creyente, en la vida de todo hijo de Dios, en la vida de todos aquellos que han creído. Y precisamente de esto hablaba Pablo, haciendo referencia a los creyentes, haciendo referencia a los efesios, pero también nos habla a nosotros en esta mañana, porque Pablo era un hombre adelantado a su tiempo, ¿verdad? Y un hombre que fue usado por Dios y nada más y nada menos inspirado en la palabra de Dios. Y le está hablando a los creyentes diciéndole: hey, ustedes que habéis oído la verdad, ustedes que han aceptado el evangelio de la salvación, ustedes que han creído, le está hablando, nos está hablando también a nosotros que hemos creído, está diciendo Pablo, ¿verdad? Estas tres cosas son muy importantes. Es muy importante oír la palabra, es muy importante haber aceptado el evangelio de la salvación y, ¿por qué no? Mucho más importante haber creído. Pero hoy no es suficiente con eso, es más importante, dice, ser sellados con el Espíritu Santo, decía Pablo, ¿verdad? Y todo creyente debe de preocuparse y que sea una garantía en su vida, como dice la palabra de Dios, de que seamos sellados con el Espíritu Santo. Aleluya, damos gracias a Dios por eso. Entonces, tú y yo sí debemos depender del Espíritu Santo. Sí, tú y yo debemos estar sujetos al Espíritu Santo. Somos propiedad del Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él. Aleluya. Debemos vivir para Él y sí, ¿por qué no? Depender 100% del Espíritu Santo. Dios ha repartido dones. Dice la palabra de Dios que Él repartió dones a los hombres. Y en el mundo de hoy podemos ver a mucha gente talentosa, gente con capacidad, con dones, ¿verdad? Y son gente muy talentosas que de alguna manera u otra su mensaje es difundido. No estamos hablando precisamente del evangelio y de cristianos, estamos hablando del mundo secular. Hay mucha gente talentosa en el mundo de hoy. Pero cuando llevamos esto al contexto nuestro, a la iglesia, también hay mucha gente con muchos talentos, dones, ministerios, habilidades. Pero considero firmemente que sin el Espíritu Santo, esos dones, esos talentos y esas habilidades nos hacen personas comunes, personas ordinarias. Más, si dependemos del Espíritu Santo para todo esto, para ejercer esos dones, ese ministerio y esos talentos, entonces seremos personas extraordinarias. Si al igual que una persona común o una persona ordinaria, dependemos de nuestras capacidades, dependemos de nuestros talentos, de nuestras habilidades y nada más, obviamente nuestra vida no va a tener un sentido correcto y un sentido recto. Quizás podamos mover multitudes,
quizás podamos tocar a la gente, quizás podamos atraer la atención de las personas, pero realmente eso no va a generar un impacto, eso no va a generar un cambio, eso no va a generar algo efectivo en la gente, porque estamos dependiendo de nuestros propios talentos y habilidades y nuestras capacidades. Ahora, si como hijos de Dios dependemos del Espíritu Santo, entonces podremos ser un instrumento de Dios para transformar la vida de mucha gente. Y de eso se trata. No se trata de mover multitudes, no se trata de mostrar a la gente nuestra capacidad. Se trata de que la gente vea y entienda que el poder de Dios está en nosotros. Si miramos el ministerio de Jesús, que es el ejemplo más clásico que tenemos, nuestro mejor modelo de vida es Jesús. Obviamente fue un ministerio muy corto, ¿verdad? Pero fue un ministerio lleno de milagros extraordinarios, resurrecciones de muertos, libertad de endemoniados, sanó enfermos, sordos oyeron, ciegos vieron, paralíticos anduvieron. Y todo esto se debe a que dependió totalmente del Espíritu Santo de Dios en su ministerio. Y la palabra de Dios tiene respaldo en esto. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4, el verso 1, dice: Jesús, después que fue bautizado por Juan, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, por el Espíritu llevado al desierto. Y todos conocemos lo que ocurrió en ese pasaje de la Biblia, en el capítulo 4, cómo en esos 40 días fue procesado y tentado por el diablo, y después de esos 40 días dice que salió victorioso. Pero lo interesante es que dice la Biblia que él entró al desierto llevado y guiado por el Espíritu Santo. Eso significa dependencia. Pero dice que cuando Jesús, en el verso 14 y el verso 15 del mismo capítulo 4 salió, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que el ministerio de Jesús refleja que hubo una total dependencia del Espíritu Santo. Entonces, jóvenes, entonces líderes, entonces generación emergente, si nosotros queremos llegar y tocar la vida de la gente, que de eso se trata, si nosotros queremos difundir el mensaje de Jesús, si nosotros queremos mostrarle al mundo verdaderamente el poder de Jesús para transformar, para cambiar sus vidas, para que sus vidas sean reconciliadas con el Salvador del mundo, entonces necesitamos tener una total dependencia del Espíritu Santo. Oro a Dios en esta mañana para que eso sea una realidad en tu vida. Dice una pequeña frase: Dios se provee de hombres incapaces para hacer cosas imposibles. Solo esto sucederá si dependemos plenamente del Espíritu Santo. Dios te bendiga en esta mañana, y oro en esta mañana para que Dios te use y Dios te bendiga. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este gran privilegio. Oro desde este lugar para bendecir la vida de la generación emergente, para bendecir a toda persona que en esta mañana tiene el privilegio de escuchar esta meditación y escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Les bendigo en el nombre de Jesús, que podamos entender que dependemos de ti, que eso sea una sed, un hambre constante en nuestra vida, preocuparnos por depender plenamente de ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga en esta mañana. Ha sido un privilegio y una bendición para mi vida. Desde Cuba recibe un saludo. Que Dios te bendiga.